En la W hablan los congresistas. Sí, nos vamos para el Congreso, Marcela, a ver qué dicen ellos de la tributaria y si es cierto lo que dice Germán Vargas Lleras, que eso ya está cocinado y negociado por puestos. Julio, pues el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, jefe de Cambio Radical, les dedica su columna dominical en el diario El Tiempo a los partidos conservador, liberal y de la U, que han venido trazando unas líneas que ellos llaman rojas frente a la reforma tributaria que va a ser votada este miércoles en sus últimos 2 debates en las plenarias de Senado y Cámara. La columna la titula Grotesco y dice, palabras más, palabras menos, que los partidos de gobierno están presionando con esas supuestas líneas rojas para que les den puestos, pero que al final van a votarle todo al gobierno de Gustavo Petro, y por eso hemos llamado a los voceros de esas bancadas para que nos cuenten cómo va esa puja con el ministro de Hacienda y qué tanta razón tiene el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. Arranco saludando al representante Álvaro Monedero del Partido Liberal, ponente de la reforma tributaria. Representante, buenos días, gracias por atendernos y empiezo preguntándole, ¿están ustedes satisfechos con esos cambios que han logrado hasta el momento o van por más? Buenos días, Marcela. No, pues venía haciendo una discusión que lleva cerca de 3 meses, terceras de Cámara y Senado. El texto aprobado en primer debate es un texto diferente al radicado inicialmente, donde hubo cambios sustanciales, donde habían unos temas que generaban mucha polémica por el impacto económico que podría tener. Y ahora para segundo debate, pues hemos seguido escuchando a los gremios, escuchando a la población y también solicitando esos cambios al ministerio. Nosotros sacamos un documento donde habían 11 puntos, de los cuales 7 se han mediado. Como lo dieron ahora, no se van a grabar las pensiones, no se va a votar el timbre para las transacciones de bienes inmuebles porque puede afectar el sector, pero también logramos incluir que volvieran las profesiones liberales a ser parte del régimen simple, tema que ha causado mucha polémica porque pues, en este régimen simple las profesiones liberales son los contadores, los abogados, los médicos, pero que no tienen esa facturación tan grande como estaba antes autorizada de 3.500 millones y no de 500 millones hacia abajo, puedan tener el beneficio de con una sola tarifa por sus ingresos pagar renta, impuestos de ICA, impuestos de IVA o hipoconsumo si tienen que hacerlo. Como esos beneficios de los que hemos ido mediendo, y el partido estará atento hoy a la última reunión de coordinación para finiquitar los puntos que tenemos diferencia. Sí, representante Monedero, pero permítame un momento porque tenemos en línea a otro de los ponentes, el representante del Partido Conservador, Wadir Mansur, integrante de la Comisión Tercera de la Cámara. Representante, buenos días, ¿y cómo les fue a ustedes con el ministro de Hacienda y sus líneas que ustedes llaman azules? Buenos días, Marcela, para todos los colombianos, placer estar esta mañana en la W. Marcela, yo quiero ratificar un poco lo que ha comentado el representante Monedero. Han sido más de 3 meses de reuniones constantes en esta reforma tributaria, analizando, y como dicen por ahí, el término peluquear es lo que hemos hecho nosotros en esta reforma tributaria. Hemos corregido enormemente algunos defectos que traía, y eso tienen que reconocerlo a los partidos políticos. Lo primero de ellos es que se pretendía una tarifa a los dividendos del 39%. Y eso se eliminó rotundamente. Se pretendía una tarifa del impuesto a las ganancias ocasionales del 39%, y eso se eliminó rotundamente. Se ha modificado enormemente el impuesto al petróleo, al sector de hidrocarburos. Yo creo que como que está la reforma tributaria hoy, digamos lo acordado, el sector hidrocarburos se está salvando de algo que era excesivamente gravoso. Aún nos queda, digamos, mejorar las condiciones para el sector minero, y en eso estaremos esta mañana en la reunión de ponentes. Yo quiero contar a los colombianos que el Partido Conservador trazó 5 líneas rojas la semana pasada, y de esas 5 líneas rojas ya las hemos corregido todas. La no exclusión de los profesionales, de las profesiones liberales, ya se corrigió, como dijo el representante Monedero. El tema de zonas francas ya se corrigió perfectamente y todas las zonas francas han quedado absolutamente tranquilas. El impuesto al patrimonio, para que no se calcularan el valor de las acciones sobre el valor intrínseco, también se corrigió esta semana y no queda el valor intrínseco. Y aquí anuncio una posición del Partido Conservador, que si no nos dan la concesión hoy en la reunión de ponentes, vamos a dar la pelea en la plenaria de la Cámara, y es que el impuesto al patrimonio sea temporal, solo por 4 años. Ya tenemos la proposición lista para radicarla en la plenaria, y esa pelea la vamos a dar hasta el último minuto.
el sector minero energético, de alguna manera, le repito, se corrigen los problemas en el sector hidrocarburos, quedan el problema en el sector minero, y por último, la no tributación de la OCDE. Digamos que el artículo, como había presentado el gobierno, ya no está en la ponencia, ahora nos presentan una nueva forma, que la estamos revisando, que la vamos a revisar hoy, y espero que no quede. La posición del partido es que no quede ninguna tributación mínima, ni una renta presuntiva, como se dice en otros términos. Vamos a estar trabajando duro, y las peleas que no ganemos en la reunión de ponentes las vamos a dar en la plenaria. Pero Lucas, entonces, ¿cuál es el problema, hermano? Sí, ve cómo... Entonces es la reforma perfecta, ya está toda ajustada, toda modificada. ¿En qué mundo vive Germán Vargas Lleras? No, pues él puede tener razón en que ya las líneas rojas, pues ya parecen algunas de ellas haberse resuelto y otras olvidado. Por eso, representante Monedero, le pregunto, obviamente se han corregido cosas, pero quedan otras pendientes que son columnas vertebrales de la reforma tributaria. Le hablo, por ejemplo, el tema de la no deducibilidad de las regalías, le hablo del tema del impuesto al patrimonio, le hablo sobre el tema de la tributación mínima. Todos estos son elementos que están incluidos en el documento de 14 puntos que publicó el partido hace unos días. ¿Y qué va a pasar con esos puntos? ¿Ustedes se los van a votar al gobierno o no? No, lo que no tengamos de acuerdo de aquí a mañana, que va a ser la bancada, de los puntos que no fueron tenidos en cuenta, pues tomaremos la decisión, como dijo el representante Mansur, de pedir que se excluyan de la votación, votar los negativos, en caso tal de que no se logre una conciliación. Pero también hay otros logros. Estaban tomando los beneficios para el sector cultural y deportivo, las donaciones a las entidades sin ánimo de lucro. Todo eso se corrigió. Había un tema polémico que eran los impuestos a las iglesias. También se dejó, pero para las actividades comerciales y esas utilidades que tengan por las actividades comerciales, no de culto, si las reinvierten en el objeto social de las iglesias, pues al final no tendrán que pagar ese impuesto, sino que lo harán en labores sociales. O sea que sí hemos corregido parte de los puntos que tenían preocupaciones los compañeros y la bancada en general. Y esperamos mañana en ese informe que vamos a dar en la bancada, pues que ellos tomen la decisión de si aceptan el trabajo que hicimos los ponentes o no. Sí, representante Wadid Mansur, usted ha dicho pues que ya tienen algunos consensos o que otros lo van a pelear ya en el Congreso de la República. Sobre todo a los empresarios todavía les preocupa mucho, pese a que bajó un poco el tema de los dividendos, pues que todavía para ellos sigue siendo muy alta comparado a otros países de la OCDE. Sin embargo, usted acaba de mencionar que quieren que el impuesto al patrimonio sea temporal, pero esto lo que significa es que va a haber una reforma tributaria futura y pues esto para muchos es considerado como una mala idea, ese impuesto temporal. ¿Por qué proponerlo? No, es que le voy a dar una simple razón técnicamente, y hablemos de los dos impuestos que usted acaba de mencionar, que precisamente son los que más me preocupan a mí de manera particular, y algunos miembros del partido. La temporalidad en el impuesto al patrimonio, lo primero es que el impuesto al patrimonio es el impuesto más antitécnico que existe en el mundo entero. No existe más impuesto antitécnico que tú gravar el patrimonio y el ahorro de las personas. Sin embargo, aquí en Colombia se ha implementado durante muchísimos años, incluso lo implementó el mismo presidente Uribe en el año 2002, si no estoy mal, o 2003, que en ese entonces era el impuesto a la seguridad, o no me acuerdo cómo lo llamaban, pero yo hago la salvedad. ¿Por qué hacerlo de manera temporal? Y es que si tú lo dejas de manera temporal, aquellas personas que tienen grandes patrimonios no toman decisiones de hacer movimientos tributarios, de alguna manera de cambiar el país donde tributan, que ya lo están haciendo muchos ciudadanos, o lo otro es tomar decisiones como dividir el patrimonio familiar, hacer separación inmaterial de bienes, o vender acciones de las empresas a sus hijos y a sus hermanos. Ellos se sientan en familia, por un ejemplo, o como empresa, y miran, no, si me sale más costoso hacer todos estos cambios, porque para hacer esos cambios hay que pagar, o dicen, no, si solamente son 4 años, yo realmente tomo la decisión de pagar el impuesto al patrimonio estos 4 años, y ya después que vuelva a la normalidad, y no hago esos movimientos, de alguna manera hacer las distribuciones. Hay que decir que la inmensa mayoría de los colombianos tienen empresas, son familiares. Entonces yo, si tengo una SAS
que tiene unas acciones que valen 5.000 millones de pesos, porque ese patrimonio va dirigido a los ricos, yo me siento con mis hijos y le digo, no, le voy a pasar a mis hijos una parte de las acciones, otra a mi mujer, otra a mi otro hijo, y ya quedó exento el impuesto al patrimonio. Sobre eso hay que pagar impuestos para hacer esos movimientos. Entonces, si los hago de alguna manera, evito el pago del impuesto al patrimonio, y yo creo que hay una razón de mucho peso para solicitar ese pago, esa temporalidad del impuesto al patrimonio. Y cuanto al impuesto al dividendo, yo reconozco, Marcela, de alguna manera, que el 20% aún es muy gravoso. Pero hay que decir la verdad, el 20% no lo va a pagar todo el mundo. El 20% lo van a pagar lo de los ingresos más altos. Hay personas que pagarán 0 e incluso hasta 8% o 5%. Es de una gradualidad. Mi idea inicial siempre fue de que fuera máximo el 16%, porque como dice Vargas Lleras en su columna, tiene toda la razón, es un incremento del 100% en el impuesto al patrimonio, hoy está en el impuesto a los dividendos, hoy está en el 10%. Una tarifa fija para todo el mundo, ahora se va a poner gradual hasta el 20%. Sin embargo, el gobierno no ha accedido a esta posición. Yo quisiera que, y quisiera que mi bancada me acompañara en esto, pero no ha sido, digamos, agenda de discusión de que se discuta este impuesto al patrimonio, a los dividendos máximos hasta el 16, porque una razón final, y es que 5 puntos o 4 puntos para un inversionista extranjero, digamos, en la competencia de la globalización, para decidir si invierte en Colombia o en otra parte, es mucho, sobre todo en este momento cuando los bancos centrales en todo el planeta están subiendo sus tarifas de pago sobre los bonos. Sí, representante Monedero, en el camino de esta discusión de la reforma tributaria, a ustedes les han dado, por ejemplo, positiva, donde está el ex representante José Luis Correa y el Fondo Nacional del Ahorro con Gilberto Rondón. ¿Esto es casualidad o se ha servido de pronto un poquito para que se suavicen esas líneas rojas, que es lo que sugiere el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras? No, el Partido Liberal tomó la decisión de ser un partido de gobierno, y cuando usted es partido de gobierno, pues le entregan responsabilidades de ciertos sectores. Yo creo que en eso estaba planteado desde antes de que pasara la reforma tributaria. Nunca ha habido presiones por lado, coincidencias del tiempo que se hayan dado. Usted apenas hasta este momento están terminando de completarse todos los cuadros directivos del gobierno nacional, viceministerios y las entidades territoriales ni siquiera las han volteado todavía a revisar, o sea que no, fue un tema de coincidencia en el calendario, pero como lo digo, el partido es un partido de gobierno, tiene responsabilidades y tendrá que responder por esas tareas que le ha puesto el gobierno nacional. Representante Mansur, le hago la misma pregunta a usted. El gobierno pues ya le entregó al Partido Conservador el Ministerio de Transporte y hay algunos pendientes, como por ejemplo la dirección del Aerocivil. ¿En algún momento el gobierno ha condicionado esas representaciones burocráticas al apoyo del partido a la reforma tributaria? Nunca he recibido una presión por parte del gobierno de forma particular para este tema. La verdad, yo digo con todo respeto, como lo dice Monedero, el partido es un partido de gobierno. Hoy está representado en el ministro de Transporte, que además aprovecho para decir que creo que ha sido el mejor o de los mejores ministros que tiene este gobierno, y me siento orgulloso de esa representación porque además es un hombre conservador de toda la vida. Sin embargo, nosotros no hemos presionado, y yo le voy a decir la verdad, yo no me voy a quedar con el pecado sin el género. Yo no he presentado ni una sola hoja de vida al gobierno nacional, lo digo desde mi punto personal. Así que yo, que he sido particularmente uno de los líderes del Partido Conservador en esta reforma tributaria, puedo decir que jamás me he sentado con un solo funcionario del gobierno a condicionar mi voto o el voto de cualquiera de mi bancada a cambio de participación burocrática. Creo que el gobierno, en el avance de su tiempo, como dice Monedero, le irá asignando al partido responsabilidades en las distintas carteras, en los distintos sectores, pero jamás se ha convertido esto en una negociación para votar a cambio algunas reformas u otras. Todo lo contrario. Lo que nos ha servido para ser partido de gobierno es para plantear nuestras posiciones, para que sean escuchadas, porque tengo que decir la verdad, yo siento que el presidente ha escuchado a las bancadas. Yo he estado en varias reuniones con el presidente de la República y se han logrado acuerdos que para el Partido Conservador en su doctrina han sido satisfactorios.
Pues a nuestros invitados, los representantes Álvaro Monedero del Partido Liberal y Wadid Mansur del Partido Conservador, gracias por habernos acompañado esta mañana en los micrófonos de la W y quedamos atentos entonces al desarrollo del debate y sus líneas rojas frente a la reforma tributaria que tendrá esta semana sus últimos 2 debates en Senado y Cámara.